Estimados todos, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Am, Siendo las 9:02 de la mañana, vamos a dar inicio a este webinar que tiene precisamente como objeto que charlemos acerca de las herramientas cuantitativas, ¿sí? Sobre todo porque son perfectamente útiles para realizar proyecciones financieras. Mi nombre es Hugo Andrés Corredor, soy coordinador general de banca de inversión y para mí es un placer servirles y acompañarles en la sesión de hoy. Bien, vamos a entrar en materia. Cuando hablamos como tal de evaluar las herramientas que tiene como tal un gerente financiero, un director financiero, o tiene también, por supuesto, cualquier responsable financiero desde sus roles de cara a presentar información confiable, certera y precisa a la alta dirección o a las juntas directivas, nos encontramos siempre frente a un evento muy particular y es precisamente lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad de cara a presentar información clara y objetiva. Porque la expectativa que siempre tienen los altos directivos es que, por supuesto, el área financiera tiene que suministrar información para la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones, pues ciertamente está basada en datos, cifras y hechos. Cuando hablamos de datos, cifras y hechos, estamos hablando precisamente de una información cuantitativa, ¿cierto? Y estos, de cierta forma, responsables financieros se encuentran eh, con estas situaciones, con estas responsabilidades que tienen que abordar ciertamente con esas características que ya les comentaba. Entonces, es por esta razón que nos parecía fundamental poderles compartir algunas herramientas que les van a ayudar precisamente al gerente financiero, director financiero o responsable financiero a hacer unas proyecciones financieras exitosas. ¿Listo? Bien, con eso en mente, ¿cómo vamos a desarrollar este webinar? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a trabajar unos temas teóricos muy rápidamente, muy rápidamente, para que podamos entender cuál va a ser el alcance de la metodología que se va a aplicar. ¿Listo? Sin embargo, vamos a trabajarlo desde la práctica, con un taller muy rápido que vamos a hacer en Excel para que ustedes tengan las herramientas eh, clave a la mano, disponibles ya para que puedan trabajar esto de acuerdo a sus requerimientos o necesidades financieras en sus roles. Bien, como les decía al principio, cuando hablamos como tal de lo que se conoce como métodos cuantitativos, ¿sí? Puede sonar un poco especializado, pero en realidad no lo es. Vamos a trabajarlo de una forma muy sencilla. ¿Qué es un método cuantitativo? Simplemente esto obedece a un método analítico. ¿Listo? Es un método analítico que me sirve para dos cosas y se basan en dos cosas clave, fundamentales y esenciales, mis estimados. La primera es que vamos a emplear datos, vamos a usar datos numéricos. ¿Listo? Esta característica es lo que hace que eso se denomine un método cuantitativo. ¿Sí? Vamos a emplear, transformar, evaluar, ¿cierto? Datos numéricos. Y número dos, vamos a implementar técnicas matemáticas para también hacer dos cosas. Primero, modelar. ¿Cierto? Cuando uno modela cualquier cosa en el ámbito de las finanzas, como ustedes bien conocen, se hace con un único fin y es entender fenómenos financieros o situaciones financieras. Ese modelo me va a permitir entender esas situaciones financieras y número dos, con ese modelo yo voy a entrar a analizar, comprender, profundizar. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Todo lo que se hace en el ámbito financiero es únicamente para tomar decisiones, decisiones informadas. Entonces, precisamente estos métodos pueden ser muchísimos métodos los que existen y que se aplican en banca de inversión o que se aplican en el ámbito empresarial. Algunas de ellas tienen que ver precisamente con lo que se denomina eh, la generalidad como de las finanzas y su usabilidad. ¿En qué se usa mucho? Como ustedes ven aquí en pantalla, se usa mucho, por ejemplo, para eh, entender la cuantificación precisa, por ejemplo, de, oiga, ¿cuál es el precio de cierto activo? ¿Cierto? De una acción, de un bono, ¿cierto? De una compañía, si hablamos de valoración de empresas, por ejemplo. Se habla como tal de entender los rendimientos que generan los activos
los riesgos también que están asociados, por supuesto, y evidentemente entender temas de correlaciones. Ya vamos a profundizar un poquito lo que significan correlaciones en términos de métodos cuantitativos. ¿Listo? Eso se usa aplicando matemática, estadística y hoy en día, por supuesto, muchos temas de algoritmos computacionales. De hecho, hay muchos temas de software computacional que nos ayudan a implementar muchos métodos cuantitativos. Eh, Ustedes precisamente pueden conocer bastantes de ellos, pueden entender que existe Python, puede estar R, puede estar Risk Simulator, pero el punto es que en este taller lo que vamos a hacer es aprender a hacer las cosas a pedal. ¿Listo? Vamos a implementar una herramienta de Excel muy sencilla que nos va a permitir aplicar un método cuantitativo. Bien, en resumidas cuentas, lo que nos permite hacer un método cuantitativo es prácticamente adquirir información para tomar decisiones financieras informadas. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, vamos a seguir avanzando para profundizar acerca de esto. Hay diferentes tipos, mis estimados, de ejemplos de métodos cuantitativos. ¿Sí? Los métodos cuantitativos se aplican con bastante precisión y con mucha frecuencia en análisis financieros. Y tenemos aquí en pantalla 5 de ellos que son muy usados, ¿vale? El primero de ellos puede ser análisis de regresión. Creo que tal vez muchos de ustedes han escuchado el método, lo conocen, lo han manejado. Eh, ¿A qué nos referimos con temas de análisis de regresión? Existen múltiples regresiones, la más famosa es la regresión lineal, por supuesto, pero que es ahí rápidamente para no entrar en muchos detalles y pasar al taller técnico es, lo que hacemos es entender la relación que existe entre dos variables, ¿sí? Por ejemplo, la variable A y la variable B. Un ejemplo muy común puede ser, oiga, ¿qué relación tiene? ¿Qué relación tiene como tal? em, por ejemplo, em, la tasa de interés, la tasa de intervención que maneja el Banco de la República, con la cual regula la liquidez del mercado, versus, por ejemplo, una variable que puede ser los ingresos de mi compañía, ¿sí? O cuál puede ser el consumo, ¿cierto? Por ejemplo, entender esas situaciones nos permite como responsables financieros entender qué pasa con una variable cuando sube o baja respecto a otra. Se pueden aplicar en múltiples casos. Sobre todo se usa mucho en entender cómo funcionan los rendimientos de los activos y qué factores pueden influir en el rendimiento de dicho activo, como tasas de interés o indicadores económicos, lo que ya les compartí al principio. ¿Listo? Tema número 2. Se usan mucho también temas de análisis de series temporales. Aquí lo que se hace es, se emplea como tal datos financieros a lo largo del tiempo, ¿cierto? Yo analizo la información financiera en el tiempo para poder, ¿qué? Predecir futuros movimientos de mi sector, del mercado, siguiendo patrones históricos, siguiendo tendencias, pero sobre todo información histórica. Eso es fundamental. Aquí no se puede inventar uno absolutamente nada, ¿vale? Entonces, van a ver que vamos a profundizar un poquito en lo que es análisis de series temporales. Hay temas también como se usan mucho que son temas de valoración de activos. La valoración de los activos, digamos que juega un papel fundamental en el mundo de las finanzas. Y hay un modelo muy, muy importante que ustedes también han escuchado, que tiene que ver con el modelo CAPM, ¿sí? Que es un modelo que usamos para valorar como tal los activos. Luego podemos hacer un webinar acerca de esto de manera muy particular. Hay otros dos que se usan mucho que son temas de análisis de riesgo. En este caso, el VAR, sí, que es una medida simplemente estadística de riesgo, donde yo puedo entender la pérdida potencial de una inversión, o sea, cuánto puedo perder una inversión que yo pueda estar haciendo en un periodo de tiempo, pero bajo condiciones estándar del mercado. ¿Listo? Es una herramienta cuantitativa para gestionar el riesgo de las carteras de inversión principalmente. ¿Listo? Y también tenemos por aquí, eventualmente, un método cuantitativo que también se usa mucho, que es la optimización de carteras o optimización de portafolios. En este caso, lo que se intenta hacer es, mediante una técnica de optimización, como su nombre bien lo expresa, con cartera, que pueda maximizar el rendimiento esperado. Cuando uno maximiza temas de rendimientos, el objetivo como tal de la optimización es hacerlo, pero al mínimo riesgo. ¿Listo? Mínimo riesgo. Hay un modelo muy famoso que es el de Markovich, que también seguramente lo han escuchado por ahí, que es bastante interesante y muy usado para el tema de optimización de portafolios.
Bien, esto a modo de resumen, vean que existen una cantidad de métodos cuantitativos que se usan comúnmente en el mundo financiero. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en este webinar, mis estimados? Lo que vamos a hacer es trabajar la información en un modelo específico que tiene que ver con un poquito de todo esto, especialmente con el análisis de series temporales. ¿Listo? Pero con un enfoque muy particular y es en la simulación de Monte Carlo. Entonces, el método cuantitativo que vamos a estar estudiando en el tiempo que nos queda, que son alrededor de 15 minutos, 18 minutos, va a ser la simulación de Monte Carlo. ¿Qué es la simulación de Monte Carlo? La simulación de Monte Carlo es un método, como ustedes ven aquí en pantalla, que se basa precisamente en la generación de múltiples muestras aleatorias. Eso es lo que hace un método, una simulación de Monte Carlo. ¿Sí? Vamos a generar, y lo vamos a hacer en Excel, a pedal, como debería ser, eh, vamos a generar múltiples muestras aleatorias. ¿Para qué? Para estimar resultados probables de un sistema o fenómeno de interés. Entonces usted me puede decir, pero Hugo Andrés, ¿cómo así? ¿No me acaba de decir que en el mundo financiero y en la responsabilidad del gerente financiero lo más importante es estimar resultados con base a información objetiva? ¿Cómo así que vamos a dejar temas al azar? Cuando usted me habla de muestras aleatorias suena como al azar. La respuesta es correcta, es así, jamás debemos dejar nada, digamos que a la subjetividad, pero el punto aquí es que la simulación de Monte Carlo nos da algo muy especial y es que yo, cuando estoy montando una simulación de Monte Carlo para estimar la probabilidad de que ocurra X evento, de que mis ventas sean de tanto, de que mi EBITDA sea de tanto, de que el ROE sea tanto, que el ROA sea X en el tiempo, yo lo tengo que tomar de una manera informada con una información histórica. Y es aquí donde es muy, pero muy, muy importante establecer distribuciones de probabilidad, ¿cierto? Con la información que yo tengo histórica, lo que yo voy a hacer es establecer esas distribuciones de probabilidad para entender y decirle a mi modelo, oiga, con base a esa distribución de probabilidad, usted hágame, por supuesto, múltiples escenarios aleatorios y estímeme en ese universo de muestreo que va a generar, pues realmente un resultado probable. Pero miren que la base aquí es, vamos a utilizar el azar, por supuesto, números aleatorios, por supuesto, pero basados en una distribución de probabilidad. Eso tampoco va a ser una clase de estadística ni un webinar que tiene que ver con estadística, pero hay que tocarlo, ¿listo? ¿Por qué se llama simulación de Monte Carlo? Como ustedes ven aquí en pantalla, el término Monte Carlo se origina precisamente en los casinos, ¿cierto? En el casino más, digamos, famoso del mundo, que es el casino en Mónaco, Monte Carlo, donde precisamente se generaba esta idea de que yo tenía que generar múltiples escenarios para simular lo que pasa en los juegos de azar, ¿vale? Esa es la razón por la cual tiene este nombre. Listo, rápidamente vamos a tocar dos temas clave para poder hacer el taller en estos minutos que nos quedan. Y es, oiga, cuando nosotros buscamos entender la distribución de probabilidad, tenemos que saber que hay muchas, hay bastantes, desde la uniforme hasta la triangular y muchas más. Voy a simplemente definir dos que me parecen importantes que ustedes también las repasen conmigo. Y es, normalmente se usa mucho distribuciones uniformes en finanzas, distribuciones normales, que es la más comúnmente usada, ya ustedes la tienen perfectamente clara, y la distribución también triangular. Entonces, ¿qué es una distribución de probabilidad uniforme? Recuerden que cuando hablamos de esta distribución, todos los valores posibles tienen una misma probabilidad de ocurrencia. ¿Listo? Eso es lo que significa. Todos los valores que estamos evaluando tienen la misma probabilidad de ocurrencia. La otra es la distribución normal, que es la más comúnmente usada y que nos acordamos bastante bien. Luego vamos a hacer en el ejercicio práctico unos numeritos rápidos, pero tiene que ver em, con que precisamente tenemos una distribución, ¿cierto? Donde la mayoría de los valores están en la mitad, en la media, o sea, todos mis datos se agrupan en la mitad, se agrupan en la mitad, tengo unas colas, es cola derecha, cola izquierda, pero digamos que a medida evidentemente de que la probabilidad, o sea, tenemos una probabilidad menor en los extremos, ¿cierto? De que ocurra.
precisamente porque la concentración de datos está en la mitad. Y la distribución como tal triangular, que también es bastante usada y que pasa mucho en finanzas, es que yo uso, por ejemplo, me dice el gerente financiero, bueno, me dice el presidente, oiga, usted tiene que hacerme unos escenarios, un optimista, un pesimista y uno de probabilidad media, ¿cierto? El más probable. Entonces, tengo tres escenarios, el optimista, el pesimista y el probable. Y esa distribución, digamos que también me permite entender en qué medida, digamos que los datos que estoy evaluando se van a acercar de pronto a la mitad o eventualmente a la derecha o eventualmente a la izquierda. ¿Listo? En términos generales se funciona más o menos así. Ratifico, esto no es un webinar de temas estadísticos, pero es importante entenderlo para hacer el taller. Así que, ¿qué vamos a hacer en el taller, mis estimados? Vamos a aplicar un caso práctico en 12 minutos, 15 minutos. ¿Cómo yo podría estimar mediante el uso, ratifico, mediante el uso de una simulación de Monte Carlo, cómo yo podría estimar, por ejemplo, mis ventas, mi EBITDA, mis gastos operacionales, cómo los puedo proyectar? Porque lo importante es que cuando usted se sienta con el presidente, con la junta directiva, se sienta usted con precisamente los altos cargos, le dicen, ¿usted en base en qué toma esas decisiones o porque usted afirma que va a pasar esto? Usted no puede decir, porque es que yo creo que. Usted no cree nada. Usted lo que tiene que hacer es decir, el modelo que se generó para estimar precisamente esta información es este, funciona probabilísticamente así, estadísticamente así, y el modelo dice esto, ¿vale? Porque ninguna apreciación como responsables financieros pueden hacer precisamente con una situación o con una observación de que yo creo que, el yo creo que en las finanzas no existe, ¿vale? Así que con eso en mente, voy a compartir un documento Excel. Permítanme, yo lo reviso por aquí. Rápidamente. Listo. Este va a ser nuestro documento Excel. Lo vamos a trabajar en 10 minuticos. Vale, voy a hacer un poquito de zoom para que todos nuestros asistentes del webinar lo puedan ver. Lo importante, mis estimados, es que esta información les sea para ustedes útil, que les sirva para la toma de decisiones. Eso es lo más importante. Lo que queremos hacer en este taller práctico, más allá de que se lleven la información de qué es estadísticamente este modelo, es que ustedes le vean la funcionalidad a este proceso. Entonces, listo. Vamos a simular un asunto muy particular. Supongamos que el gerente financiero, o perdón, el presidente de su compañía, su CEO, le dice, señor responsable financiero, yo quiero conocer cuál va a ser mi EBITDA el próximo año. ¿Y qué probabilidad de EBITDA tengo de que yo tenga una EBITDA, por ejemplo, de 200 millones? Es un ejemplo, ya vamos a precisarlo aquí en las plantillas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya van a ver que tenemos una plantilla base, pero vamos a hacer una simulación de Monte Carlo con 1000 simulaciones para entender probabilísticamente qué puede estar pasando allí. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el EBITDA que yo tengo eh, va a ser de 195 millones. ¿Por qué esa cifra? Porque me la acabo de inventar y es sencilla para que todos generemos recordación. ¿Listo? ¿Qué es importante? Usted como responsable financiero debe entender cuáles deben ser las perspectivas de crecimiento de ese EBITDA o perspectivas de decrecimiento también, ¿no? Porque eso es una conjugación de múltiples factores. Entonces, cuando hablamos de perspectivas de crecimiento, yo puedo suponer, no, es que mi EBITDA va a crecer. Puede crecer en un escenario. Esos son los supuestos del modelo, mis estimados. Estos son los insumos. Los supuestos del modelo. Lo importante es que los supuestos se cumplan. Entonces, esta información no me la invento yo, la saco del comportamiento de mi sector, de mi mercado, de la información histórica de cuánto creció mi vida en el tiempo. La saco también de proyecciones económicas que hacen entidades importantes en el sector o que son respetadas. Nunca me las invento. Tienen que ser también objetivas. Entonces yo digo, listo, yo considero que puede que sea el 2%, eventualmente el 3%, o puede empezar a sumarle eventualmente, como ven aquí en pantalla, al 0.5%, ¿vale? Entonces, yo puedo entender que eso puede tener un manejo más o menos así, suponerlo así, ¿listo? Y eventualmente terminar en un 5%. Es una situación que estamos simulando. Esto es la responsabilidad de cada director financiero, pues gestionar lo que corresponda. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, acá lo que yo voy a hacer también es pensar que esto va a crecer así, perdón, con el 0% eventualmente, porque no se va a mover nada en el primer escenario y a partir del primer escenario se empieza a mover. Entonces, bueno, esto depende de ustedes, ¿no? Que definan cómo va a crecer. Evidentemente, digamos que
no podemos obviar el momento inicial, podemos dejarlo como estaba, no hay ningún inconveniente, esto es a mera libertad de ustedes. Lo importante es hacer las proyecciones correspondientes. Entonces yo estimaría que mi EBITDA, que era 195 millones, puede crecer en lo siguiente, en un 2%, ¿cierto? En este porcentaje vamos a fijar únicamente la celda inicial. Tranquilo que ustedes pueden pausar el video, luego lo pueden repetir, verificar qué es lo que estamos haciendo, pero únicamente es lo que estamos trabajando aquí de manera muy sencilla, es multiplicar evidentemente el EBITDA actual con las perspectivas de crecimiento para entender cuánto puede crecer potencialmente. Y estamos fijando la celda que necesitamos fijar. ¿Listo? En el mejor escenario, nuestro EBITDA, que siendo el 5%, va a ponerse en 204 millones de pesos. ¿Vale? Listo, mis estimados. Entremos en materia rápidamente del asunto. ¿Qué es importante entender? Lo que yo subrayo aquí en la parte superior derecha. Yo necesito decirle a mi modelo, oiga, indíqueme, o sea, decirle con datos, cifras y hechos cuáles son los requisitos de probabilidad. Entonces vamos a atacar el promedio, la media. Entonces, ¿cuál es la media? El promedio de estos valores, ¿cierto? El promedio está definido por 202 millones de pesos. Y vamos a trabajar la desviación. ¿Qué es la desviación estándar? Simplemente qué tan alejados se encuentran los datos de mi promedio general. Eso es pura estadística. ¿Qué tan alejados se encuentran los datos de mi promedio? ¿Listo? Y vamos a usar la función de desviación estándar de Excel, que es desvesta. ¿Listo? Esta es la función. La aplicamos a nuestro rango de valores y nos da que la desviación es de 2 millones de pesos. Lo importante es que siempre la desviación sea pequeña. ¿Listo? Es fundamental. Ratifico, esto no es una clase de estadística, esto simplemente es una aplicación de un modelo cuantitativo a una necesidad puntual, que es calcular un EBITDA. ¿Listo? Ahora bien, fundamental, vamos a entrar en detalle. ¿Qué es importante entender? Usted tiene que analizar estos datos y entender su distribución. Porque hay tipos de distribución, como les mencioné al principio. Entonces vamos a suponer que esto es una distribución normal. ¿Listo? ¿Qué es una distribución normal? Como ya le expliqué, tenemos evidentemente, permítanme, yo coloco aquí este lapicero, tenemos una especie de gráfica así, ¿cierto? Donde tenemos una concentración de datos en la mitad y, perdón, el pulso, y tenemos aquí esta media o este promedio. Todos los datos se encuentran aquí, ¿listo? Acá tenemos unos extremos, ¿cierto? Pero estos extremos, como tal, pues tienen probabilidad de ocurrencia para que ocurran, ¿listo? Vale, entonces rápidamente. Lo que vamos a hacer es entender con esta función, vamos a decirle al modelo, oiga, vamos a hacer nuestra primera simulación. Decirle, oiga, vamos a entender que eso es una simulación basada en una distribución normal. Entonces aplicamos la fórmula que es inb.norm, ¿cierto? Y nos va a decir, oiga, ¿cuál es la probabilidad? Aquí estamos hablando de una simulación de Monte Carlo, entonces vamos a aplicar números aleatorios. ¿Listo? Entonces la fórmula es aleatorio, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, punto y coma. De la media, ¿cuál es la media? Mi promedio, listo, punto y coma. ¿Y cuál es mi desviación estándar? Los 2.100.000 que tengo por aquí. Entonces miren que en mi primera simulación me dice, uy, en este escenario, mire, si usted le da F9 a esto, eso se tiene que empezar a mover. Mire cómo cambia inmediatamente las cifras. Mire, cada vez que yo le doy F9 se actualiza la simulación. Eso se trata de un modelo Monte Carlo, ¿no? Que cada vez que yo gestione algo, pues me cambie los números. Entonces usted deprime F9 y se le gestiona así su modelación. ¿Qué es lo importante aquí entender? Precisamente eso, que esta va a ser la base de la simulación de las 10.000 que vamos a hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer adicionalmente? Vamos a crear las 1000 simulaciones usando una función de Excel que es muy sencilla. Entonces vamos a crear aquí, por ejemplo, los escenarios. Vamos a llamar en esta sección el valor de la EBITDA que nos encontramos basado en una distribución normal con números aleatorios, ratifico. Listo, que mi EBITDA en ese escenario inicial fue de 202 millones de pesos. Y vamos a colocar aquí de la simulación 1 a la simulación 1000. Listo, vamos a crear 1000 campos. 2 segundos mientras mi mouse carga lo suficiente. Bien, por aquí más o menos. Listo. Miren que acá no estamos usando ningún software, nada. Eso es un modelo a pedal con lo que tenemos. Todo el mundo tiene Excel. Listo. Y esto queda más o menos así. Entonces, miren, tenemos aquí 1000 datos. Y vamos a decirle al modelo, oiga, señor modelo, necesito que usted me identifique en 1000 escenarios cuál podría ser mi valor de la EBITDA.
¿Listo? Y esto lo vamos a hacer muy fácil. Miren, hay una función en Excel que encontramos aquí en datos. Vamos a irnos aquí a la función de análisis y sí, ¿vale? Y aquí aparece como tal la función tabla de datos. Vamos a darle función tabla de datos. En la celda de entrada fila no coloco nada. En la celda de entrada columna tampoco coloco nada. Ah, pero perdón, aquí lo que hay que hacer siempre que usted trabaja una tabla de datos es seleccionar los datos, ¿no? Tenemos que seleccionar tanto la fila C como la fila D hasta el final, ¿cierto? Que quede así sombreada, pues para que evidentemente la función pues surta efecto, si no, no estaríamos haciendo nada. Entonces, nuevamente, análisis y sí. Vamos a dar aquí en tabla de datos, entrada fila nada, en celda de entrada columna nada, y yo simplemente me voy a parar por aquí para que él entienda que lo que voy a hacer es que sobre esa zona sombreada va a generar la información. Cuando le demos a aceptar, la magia del Excel ya empieza a aparecer. Miren que ya me generó 1000 datos aleatorios de 1000 posibilidades de lo que puede llegar a ser mi EBITDA. ¿Bajo qué? Bajo precisamente unos supuestos que mi EBITDA puede que sea el 2%, el 3%, el 3.5%, el 4%, el 5%, etcétera. Pero ojo que es su responsabilidad definir esos supuestos financieros. Pueden ser negativos también, por supuesto. No siempre hay que crecer, se decrece, como ya informé. Entonces, mire que ya el Excel me hizo aquí como tal una formulación que tiene que ver precisamente con eso. ¿Cuál fue mi comportamiento de esta información en 1000 simulaciones? Mi EBITDA puede tener este comportamiento. Perfecto. Entonces ya aprendimos a hacer una simulación de Monte Carlo. Ahora vamos a analizar la información. Entonces ya modelamos. Ya modelamos. Ahora vamos a analizar. ¿Listo? Nos quedan, voy a tomarme 10 minuticos más, mis estimados 8 minuticos más. Espero por favor ahí sigan muy pendientes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren esta tabla que tengo aquí. Vamos a entender cuál fue el máximo EBITDA generado por 1000 simulaciones, cuál fue el mínimo EBITDA generado, cuál fue el promedio de eso, cuál fue la desviación estándar de esos datos y vamos a analizar la información. ¿Listo? Ya estamos acabando, tranquilos. Entonces, vamos a usar la función máximo de Excel y cogemos toda esta información. ¿Vale? Mi máximo fue 208 millones. ¿Listo? De una base de 195. ¿Cuál fue el mínimo? El mínimo fue, evidentemente, esa misma tabla de datos, fue 194. ¿Listo? ¿Cuál es el promedio de esas simulaciones? ¿Cierto? ¿Dónde se concentran esos datos? Se concentran en 202 millones de pesos. Entonces, máximo 208, perfecto, tenemos un extremo, mínimo 196, ahí estamos, y en la mitad tenemos 202. Ahora bien, ¿qué tan alejados se encuentran esos datos? Usemos la desviación estándar. Nuevamente, se encuentra alejado por muy poquito, únicamente por 2.1 millones, ¿vale? Estos análisis de información, por amor al tiempo, estamos pasando muy rápido, pero es su obligación entenderlo y profundizarlo. ¿Listo? Ahora bien, usted tiene que decir, este campo, lo voy a pintar en otro color, es fundamental. Es lo que usted le tiene que decir al CEO de su compañía o a la junta directiva o a los altos directivos, altos cargos, o si usted es el presidente, pues usted tiene que hacer esto obligatoriamente, ¿no? Entonces, usted tiene que preguntarse, listo, ya tengo una simulación de 1000 escenarios. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo de que yo tenga un EBITDA menor al que yo estoy esperando? ¿Cierto? Recordemos que el EBITDA es simplemente la utilidad operacional a la cual yo le sumo las depreciaciones y amortizaciones y es el generador de caja de mi negocio. Es un factor fundamental en las finanzas. Entonces, y estamos simulando, digamos, cuál podría llegar a ser el EBITDA en el futuro con esta distribución de probabilidad, pero él quiere entender, oiga, ¿qué probabilidad tengo yo de obtener ese dato que yo estoy buscando en 1000 escenarios? Ejemplo, voy a suponer que yo estoy buscando tener una EBITDA de 200 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es la pregunta que hay que contestar? Oiga, ¿cuál es la probabilidad de que yo no consiga esa meta de tener una EBITDA de 200 millones de pesos? Entonces, vamos a usar esta función, que más que una función simplemente es un resultado que nos va a permitir entender de las 1000 simulaciones, cuál es la participación que tiene cierto rango, los 200 millones de pesos, en esa distribución. Aquí está en pantalla, vamos a implementarla rápidamente. La corré por aquí para poderla ver y no. Entonces vamos a usar la función contar.sí. Vamos a coger todo el rango de mis 1000 simulaciones. Listo. Y en paralelo lo que vamos a hacer es decirle, oiga, señor Excel, punto y coma, perdón. Oiga, señor Excel, indíqueme lo que es mayor, perdón, lo que es menor, lo que podría ser menor, ¿cierto? Evidentemente, punto y coma,
perdón, lo que podría ser menor y enlácelo a qué valor. Pues enlácemelo o añádemelo a los 200 millones de pesos. Es decir, de toda la muestra que tengo de las 10.000 simulaciones, de las 1000 simulaciones, perdón, analíceme la participación que tiene los 200 millones de pesos en esa proporción, ¿cierto? Y cuénteme la cantidad de datos que tenemos ahí, que evidentemente es el mismo formato. ¿Listo? Miren, miren este resultado tan importante. Ya modelamos, ahora estamos analizando. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda esta información yo tengo un riesgo potencial de un 14%, un riesgo probabilístico bajo una simulación de Monte Carlo, un riesgo del 14% de que yo no consiga obtener un EBITDA de 200 millones o que este sea menor a 200. Entonces, si usted dice, le preguntan, señor financiero, señor CFO de Pepito, ¿cuál es la probabilidad que tengamos en este año, cierto? Una utilidad operacional o un EBITDA, perdón, de 200 millones. Usted dice, es una buena probabilidad porque solamente tenemos una probabilidad de 14% de que no lo consigamos. ¿Ve las maravillas del método cuantitativo? Otra cosa es que usted se sienta en la reunión y le pregunta, diga, no, yo creo que vamos a vender 200, vamos a tener una EBITDA de 200 millones porque creo que el mercado se comporta así y creo que este año va a ser nuestro año. Eso no tiene ningún sentido, esa observación suya no tiene valor. Lo que tiene valor es precisamente esto que usted está presentando bajo un método cuantitativo, un método probado. Bueno, corrijo, tiene valor porque también las apreciaciones son valiosas y son eventualmente subjetivas, basadas en la experiencia, pero nada como esto. ¿Listo? Y su responsabilidad como gerente financiero siempre es desde los números hacer juicios de valor. ¿Listo? Entonces, ya analizamos, ya tenemos el modelo y estamos entendiendo que si mi riesgo de obtener un EBITDA menor a 200 millones de pesos es únicamente el 14%, pues usted tiene que entrar a evaluar si eso es un riesgo alto, un riesgo medio o un riesgo bajo. ¿Listo? Evidentemente cada compañía tiene sus políticas de estimación de riesgos. ¿Listo? Bien, ya tenemos el 99% de este EBITDA, perdón, de esta simulación de Monte Carlo hecho. ¿Qué vamos a hacer nuevamente? Vamos a llamar nuevamente el EBITDA que habíamos generado de manera inicial, acá en esa tablita, y vamos a analizar entonces otras cosas. Hay una función que se llama rango punto percentil que nos permite identificar qué está por debajo de eso. ¿Cuántos datos están por debajo de esa meta? Yo puedo jugar con esta cifra lo que yo necesite, porque este EBITDA es el EBITDA de hoy, ¿no? El de mañana, ¿cuál puede ser? Este, ¿vale? Este que estoy marcando aquí. ¿Listo? Pero ese es el del hoy, el que estoy marcando en amarillo también arriba. Entonces, hay una función que es el rango percentil, que es muy clara. Ya la voy a hacer con un ejemplo para que vean de qué nos sirve. Lo voy a aplicar de una vez. Rango.percentil, ¿cierto? Abrimos paréntesis, donde vamos a escoger precisamente toda nuestra base de datos de las 1000 simulaciones, las columnas de las 1000 simulaciones, punto y coma. Y vamos a trabajarlo sobre, perdón, me regreso un poquito por aquí, sobre, sobre este valor. ¿Listo? Entonces aquí nos sale un error porque evidentemente no hay ningún dato que se asemeje a eso, pero podemos trabajar con un rango, no sé, 200 millones. Miren, por ejemplo, ¿qué pasa con la simulación? ¿Por qué no funcionó con 195? Porque es altísimamente probable que ese rango de 195 millones de pesos de este EBITDA que estoy marcando en color verde no exista en mi base de datos de 1000 simulaciones generadas. ¿Cómo así, Andrés? Pues claro, porque mire que usted aquí ya estimó el mínimo. ¿Cuál es el mínimo del modelo? 195,331. Yo no puedo colocar 195 cerrados porque en mis 10.000 simulaciones, perdón, en mis 1000 simulaciones no existe ese dato. ¿Listo? Entonces, tiene que estar ese EBITDA que usted va a simular aquí, tiene que estar en el rango que usted preparó por acá, ¿no? En su EBITDA máximo y EBITDA mínimo. Vale. Entonces, miren que ya estamos acabando para terminar de analizar el tema y es, tengo un EBITDA que yo quiero entender también y yo puedo jugar con los números que quiera. Yo quiero saber probabilidades de ocurrencia, ¿cierto? Basado en una distribución normal, una simulación de Monte Carlo. Entonces tengo que decir, listo, mire, ¿cuál es la probabilidad de que en ese rango de datos de los 1000 datos que saqué, yo tenga una EBITDA por abajo de 200 millones de pesos? O sea, que yo tengo una EBITDA que yo puedo estimar que en ese año
yo voy a tener una EBITDA por debajo de 200 millones. Ah, bueno, pues el modelo me está diciendo que es del 15.6%. ¿Listo? Que es exactamente lo que tengo acá en este otro lado. ¿Listo? Pero ¿qué tal 202 millones? La probabilidad es, miren eso se llama un análisis de sensibilidad. Para 200 millones, la probabilidad es del 15.6%, pero para hacer 2 millones de pesos más, miren, 202 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, perdón, me pasé de ceros. La probabilidad ya se sube al 47% de que esté por debajo ese dato de lo que estoy buscando. Es decir, si yo quiero vender 200 millones de pesos, tengo solamente un riesgo del 15% de que no lo consiga. Perdón, vender no, conseguir un EBITDA de 200 millones. Pero si quiero hacer 202, ya la probabilidad me dice que es muy difícil, del 47%. Es improbable que suceda. ¿Listo? Por default, evidentemente, la probabilidad de que se ocurra es la diferencia. Uno menos, evidentemente, la proporción que tengo arriba. 200 cerraditos como estaba antes. Perdón, yo hago esto porque está mal. Listo, ahí quedó arreglado. Eso me suma el 100%. Entonces, mis estimados, fuimos muy rápido, ¿cierto? Para desarrollar este modelo financiero, pero en grandes conclusiones, ¿qué estamos haciendo? Primero, entender la distribución de los datos, ¿cierto? Aquí simulamos que era una distribución normal. Le dijimos al modelo que me generara números aleatorios basándonos en esta función de inv.norm, ¿cierto? Que me generan números aleatorios, pero basados en una distribución de probabilidad. Si usted se equivoca, mi estimado doctor financiero, en la estimación de la distribución de esos datos, si no era normal, si no era triangular, ya se equivocó en el modelo. Por eso hace parte como tal de su análisis de cara a la información que estamos gestionando. ¿Listo? Entonces le dijimos al modelo, hagan la primera simulación, creamos 1000 simulaciones basadas en estos supuestos, unas expectativas de crecimiento, y eso nos arrojó ciertos datos. Verificamos el máximo, el mínimo, el promedio, también qué tanto se alejaban los datos del promedio, y obtuvimos como tal ya un modelo que cuantitativamente nos permite identificar cuál es la probabilidad de que yo tenga una ocurrencia, una probabilidad de ocurrencia es casi que, digamos que probada estadísticamente de una variable que es el EBITDA. En este ejemplo, ¿qué fue lo que dijimos? ¿Qué probabilidad tengo yo de tener un EBITDA en el 2024, 2025 de 200 millones de pesos? ¿Cuál es la gran conclusión? Señor CEO de la compañía, yo le informo como gerente financiero que la probabilidad de que eso ocurra es del 82%. ¿Listo? Que estoy subrayando aquí. Porque mis escenarios de probabilidad, lo que hicimos, yo pude establecer perfectamente que, digamos que es probable en 1000 veces que se simuló que lo consigamos y una probabilidad del 17.2% de que no lo consigamos. Que si yo quiero ponerle otro valor al EBITDA, 201 millones, las cifras van a cambiar, por supuesto, ya la probabilidad de éxito es del 70% y la probabilidad de que me quede por debajo es del 30%. Entonces empiezan a jugar con esa información. Mis estimados, esta información les permite tomar decisiones con absoluta objetividad, ¿vale? Esto es una herramienta cuantitativa que les va a permitir a ustedes tomar decisiones centradas en los números y, por supuesto, que tiene una justificación detrás. Por supuesto, también todas las variables que uno analiza como gerente financiero, como economista o, bueno, desde su responsabilidad, influyen en la generación de los supuestos y en la perspectiva de que ocurra un hecho que desde este punto de vista puede llegar a ser incierto. Sin embargo, nada como la objetividad. Y eso es lo que nos genera como tal, precisamente, el manejo que podemos obtener con un método cuantitativo, que precisamente lo que trabajamos hoy es un poquito un zoom de lo que puede ser un análisis de cierres temporales, pero estamos trabajando todo un conjunto de metodologías para eso. Entonces, mis estimados, em, esa es la presentación general que tenemos para ustedes en nuestro webinar. Me tomé 10 minuticos más de lo previsto, pero era importante que lo pudiéramos gestionar de esa forma. Pueden tener allí el video, lo pueden devolver, lo pueden pausar. Lo importante es que estas herramientas les sirvan a ustedes para la toma de decisiones y que estén tranquilos también con las decisiones que se toman, que son perfectamente informadas desde un modelo, digamos que probado y cuantitativo. ¿Listo? Para mí fue un placer estarlos acompañando el día de hoy. Esperemos poderles aportar nuevamente una próxima sesión.
Les deseo un excelente día y de verdad siempre nuestra intención como banco de inversiones que ustedes tengan estos webinars que les sirvan para su día a día, en sus actividades diarias, en su gestión desde su rol que tengan, ya sea financiero, ya sea a nivel de consultoría, lo que ustedes apliquen. Que usen como tal las herramientas que están dispuestas para eso y sobre todo sin software especializado, con Excel, ¿vale? Entonces, no siendo más, vamos a dar por terminado nuestro webinar del día de hoy, siendo las 9:42 de la mañana. Les deseamos un excelente día, aparte de Valus AAA. Y nuevamente ratificarles, para mí fue un gusto poderles acompañar en la sesión de hoy.